curva se mide presión o volumen. En las curvas, bueno, la compliance está en líneas generales cuando uno habla de compliance. No quiero entrar en tema porque tenemos que trabajar esto en mediciones. Vamos a tener todo un espacio de mediciones para poder interpretar, medir, colocar en el ventilador. Tenemos mucho, pero la compliance puntualmente se mide, la estática la podemos medir más fácil puntualmente con una pausa inspiratoria. Bueno, y vamos a ver bien qué es eso, vamos a ver bien qué es la compliance, ¿no? Ya vas a tener, a ver, te digo ya, Mary, vas a tener toda la respuesta, pero holgadamente. Vamos a trabajar sobre eso, vamos a trabajar sobre todas las mediciones y todo. Y vamos a ver bien que necesitemos un espacio específico para eso. Bueno, y con respecto a los modos ventilatorios, Chatburt, en un estudio que hizo en 2014, que lo publicó, detectó en 30, o sea, ventiladores diferentes, 290 nombres de modos. 290 en 30 ventiladores y 45 eran únicos. O sea, claramente lo que estamos viendo aquí es que y esto hace difícil el conocimiento, porque si a una misma cosa le ponemos nombres diferentes, y hoy en mi tiempo, cuando yo comencé, había en Argentina 2 marcas de equipo, 3 máximo. Entonces todo el mundo estaba habituado, pero hoy vamos a cualquier lugar y tenemos equipos diferentes, de diferente procedencia, con nombres, y bueno, y esto genera una dificultad puntualmente para llegar a reconocer, estar seguros de cómo vamos a ventilar al paciente, porque una cosa es realizar una práctica y otra cosa es trabajar con un paciente. ¿Está bien? Entonces, Chatburt lo que propuso, ya se viene trabajando, es que con las casas comerciales, y esto realmente se ha tomado, hay cambios notorios, ya se están tratando de adecuar a, en realidad, no el nombre comercial, porque el nombre comercial sirve para marketing, ¿no? Así, bueno, un nombre específico para un modo que lo tengo solamente este equipo y otro no lo tiene, entonces un modo nuevo. Sin embargo, muchos de esos modos nuevos, muchos sí, pero otros modos nuevos son los mismos que están con otras marcas, otros nombres, y esto llama a la confusión. Aquí vamos a hacer una clasificación de cómo se clasifican los modos, en una clasificación moderna, en la que se está imponiendo, y aquí entender, existe todos los modos ventilatorios, controlan, o sea, la variable de control es la presión o el volumen. No hay otra cosa. O la máquina controla la presión o controla el volumen. Existe una variable de control que es dual, que aquí yo no agregué, ¿sí? Aquí, pero ¿por qué no agregué? Porque siempre la máquina en algún momento, o sea, no puede controlar la presión y el volumen, controla la presión o el volumen, pasa de presión o volumen en el mismo ciclo ventilatorio, la variable de control, pero siempre es una variable a la vez, o presión o volumen, no puede controlarla. Y ahora vamos a ver en esquema para esto interpretarlo bien y que nos quede bien. La secuencia ventilatoria, existen solamente 3 secuencias ventilatorias. ¿Vieron que estamos hablando de esos 240 y tantos modos ventilatorios? Bueno, aquí lo simplificamos, trabajamos con cómo clasificamos a todos los modos ventilatorios. O sea que vamos de vuelta. La variable de control es presión o volumen. No hay otra forma, o una o la otra, ¿sí? La secuencia ventilatoria son 3 posibles.
la ventilación mandatoria continua, que es la que vamos a trabajar en el curso, ¿sí? Que va a controlar de manera continua el inicio, o lo puede compartir con el, de acuerdo al esfuerzo inspiratorio, pero va a compartir los tiempos inspiratorios, la presión o el volumen, o sea, va a comandar, ¿sí? O sea, va a responder, o sea, esa ventilación mandatoria continua va a responder a los parámetros que fijemos en el ventilador. El paciente lo único que puede hacer es aumentar la frecuencia cuando hace un esfuerzo expiratorio y alcanza el umbral del trigger y la máquina lo asiste. Es lo único que puede hacer. Ventilación mandatoria continua. La ventilación espontánea continua, el paciente respira de manera espontánea, ¿sí? Va a manejar la frecuencia respiratoria, los tiempos inspiratorios que son variables porque ciclan por flujo, los volúmenes, la frecuencia respiratoria, bueno, todo. Y la ventilación mandatoria intermitente involucra ambas, ¿no? Involucra lo que es lo mandatorio con lo espontáneo. Y la oferta de entrega, o sea, dentro de los esquemas de control, la oferta es fija, lo que se llaman set point, es de oferta fija, ¿sí? O sea que la máquina, no hay una retroalimentación de máquina-paciente o paciente-máquina, ¿sí? Sino que dentro de estas secuencias ventilatorias, y puntualmente lo que estamos trabajando, que es aquí la mandatoria continua, la oferta es fija. Y entonces, de aquí podemos ver, por ejemplo, que puedo administrar un flujo a un tiempo expiratorio X, genera 400 mililitros de volumen. Aquí vemos que ese mismo flujo, ¿no? Que siempre fijo a un tiempo expiratorio, vemos los tres casos que generan los mismos volúmenes, 400, pero con la diferencia que aquí tenemos el de que está arriba, una presión pico de 10, en el central 18 y en el de abajo 25. O sea que aquí vemos un flujo, aquí puede haber una resistencia, de que ese componente resistivo que tiene que ver con la vía aérea y ese componente elástico que puede estar más o menos complaciente, y esto genera una presión pico que es el resultado de todas las resistencias, la oposición a los flujos de 10, 18 y 25. O sea, aquí podemos decir que los volúmenes y flujos son constantes y las presiones son variables. Entonces, aquí podemos comprender claramente que cuando hablamos de modo volumétrico, lo que dice es que la máquina controla volúmenes y flujos. ¿Y qué libera? La presión. ¿Por qué? La presión no la puede controlar, que tiene que ver con la resistencia. ¿Está bien? Entonces, por eso es que controla una sola variable a la vez. En este caso, es el volumen y flujo. Y aquí, lo mismo. Si yo, por ejemplo, para entender, aquí yo coloco, le administro o programo en el paciente, en la máquina, una presión de 15 centímetros. O sea, una presión inspiratoria máxima de 15 centímetros. Bueno, la máquina va a administrar esos 15 centímetros, es porque hay un diferencial de 15 centímetros de la máquina del paciente, ¿sí? Va a administrar, y esto genera un flujo. Para que haya flujo, tiene que haber diferencia de presión. Y como la máquina genera más presión que en el pulmón, el flujo va desde la máquina hacia el paciente, ¿sí? Bueno, aquí vemos, en el ejemplo, el pulmón 1 genera, con 15 centímetros, genera 250 mililitros. En el pulmón 2, 400, y en el pulmón 3, ¿sí? 650. O sea que aquí vemos claramente, ¿sí? La diferencia. Entonces, presión y tiempo constante, volúmenes variables. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, entonces lo mismo. Si yo controlo la presión, el flujo y el volumen son variables para depender del esfuerzo que haga el paciente, de la capacidad de distensibilidad del pulmón. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, una alta resistencia en la vía aérea, las presiones se van a igualar pronto y va a ingresar menos volumen. ¿Sí? Entonces, esto
bueno, entonces claramente tenemos en cuenta esto de generar tener presente esto, ¿no? De cada modo ventilatorio que controla dentro del esquema de control un esquema de control dentro de esto de cómo que controlan presión o volumen, una sola cosa. Y cuanto a los grados de automatización, esto tiene que ver con el software que tengan los equipos y las relaciones entre lo que ingresa y lo que sale, este grado que puede ir modificando. Teníamos la de oferta fija, como les comentaba, que es lo que vamos a trabajar hoy, la dual, que tiene que ver con esto que decíamos que mientras está ventilando en un ciclo ventilatorio puede generar un cambio, pasar de volumen a presión, de acuerdo a presión-volumen, de acuerdo a determinadas circunstancias, el bio variable, que es uno de los modos que Draeger tiene, que tiene que ver con cambio de presión variable, o sea, lo hace de manera aleatoria, de acuerdo a niveles que uno que programa, pero sin depender de los esfuerzos del paciente, más o menos. Son modos de presión, se modifican el soporte y entonces lo hace de alguna manera más fisiológico, porque todos nos ventilamos con la misma presión, con el mismo volumen, con el mismo flujo. Entonces lo hace de manera aleatoria, va modificando, y esto de alguna manera, como se expande, cambian los volúmenes inspirados, también cambian los volúmenes expirados. Y si yo ingresa más volumen, cuando se abre la válvula exhalatoria, sale el pico flujo expirado es mayor. Y eso arrastra secreciones, y esto evita colapso, mejora la oxigenación. ¿Sí? Algunos tienen ventajas y desventajas. El servo tiene que ver con las posibilidades de ir retroalimentando, como el tema de Nava, como el tema los modos que van, o el NAV, con el PAF, PAF más, que va generando diferentes presiones de acuerdo a los esfuerzos que haga el paciente, y después tenemos el adaptativo, que va generando, por ejemplo, si no alcanza con la presión de soporte, que no alcanza el volumen que estamos administrando, por ejemplo, o por modo de presión, pasa a modo volumétrico para generar, alcanzar ese o prolongar ese volumen. Se va adaptando a los volúmenes, el óptimo que tiene que ver con ya algo, un modo que maneja la frecuencia respiratoria y puntualmente las presiones para alcanzar de manera óptima el volumen con el menor esfuerzo. Y está también el inteligente, que tiene que ver con software que se generan en el equipo, que con todos los algoritmos de estudios que se realizan como para ir llevando al paciente en diferentes, inclusive a llegar hasta cerca de la desvinculación, no le sacan el tubo porque eso es manual, pero ir modificando los modos ventilatorios para que cuando el paciente va alcanzando determinados niveles, ¿no? Lo hace de manera inteligente. Draeger también es uno de los equipos de punta que cuenta con ese tipo de tecnología. Bueno, y aquí un poco de cuestiones generales. Estamos viendo lo que es los equipos, aquí vemos en la parte posterior el ingreso de los gases. Aquí tenemos aire comprimido y oxígeno. Aquí esto lo puse en rojo porque el aire comprimido, o sea, el ingreso de ese gas, aunque sea medicinal, viene con algo de humedad, y entonces, ¿qué requiere? De una trampa de agua. O sea, siempre requiere de una trampa de agua el aire comprimido. El oxígeno no, aquí es innecesario porque el oxígeno es seco, no requiere
trampa de agua, pero sí siempre el aire comprimido. Imagínense que la humedad le llega al equipo, al sistema electrónico, lo arruina. ¿Sí? Aquí tenemos un equipo, claramente vemos el oxígeno sin trampa de agua y el aire comprimido sí. Y aquí tenemos otro equipo que tiene autonomía neumática, ¿sí? Y entonces, bueno, es el aporte de oxígeno sin ninguna, como antes decíamos, sin ningún filtro, no lo necesita. Con respecto a un componente central del equipo, a todo es central, ¿no? Todo, si uno ve, todo es importante. Pero aquí podemos ir viendo la válvula inspiratoria, la válvula exhalatoria o puerto exhalatorio. Este es un equipo que tiene, perdón, este es un equipo que tiene un neumotacógrafo, ¿sí? Que es diferente. Vamos a ver diferentes tipos de válvulas exhalatorias, al menos dos, ¿sí? Aquí está desarmado. Aquí vemos que todas las válvulas exhalatorias tienen un diafragma, que ese diafragma tiene que estar bien colocado, y ese diafragma lo que hace es frenar la salida del aire. Es lo que me asegura la PIP, la presión positiva al fin de la aspiración, lo que me asegura que dentro del tórax pueda haber mayor presión que a nivel del ambiente, para justamente mantener insuflado, mantener con una capacidad residual funcional mayor, para mejorar la hematosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo central dentro de este tipo de válvula expiratoria? Esta válvula, que funciona de acuerdo a la presión, la PIP, que uno administra externa, ¿no? Bueno, este equipo mide los flujos a través de presión 1 y presión 2 que están aquí. Todo esto se coloca así hacia arriba y se rota media vuelta en sentido antihorario. Algunos de ellos pasan diferentes equipos tienen su forma, ¿sí? Esto se lleva a esterilizar, se esteriliza en autoclave de paciente en paciente. Los equipos generalmente, digamos, traen dos, los equipos que se adquieren traen dos, uno para tener de repuesto para poder ventilar mientras se esterilizan estos neumotacógrafos, ¿sí? ¿Se esterilizan siempre de paciente a paciente? No. ¿Por qué? Si yo le coloco aquí un filtro en la rama exhalatoria, un filtro antes que ingrese el aire exhalado a este puerto, le coloco un filtro EPA antibacterial y viral, ¿no? Entonces no se contamina el neumotacógrafo, tampoco se contamina el aire ambiente, porque si el paciente está con ya vamos a ver ahora eso, pero si el paciente está con una TBC, por ejemplo, no hablamos de COVID porque ya hablamos mucho, ¿no? Pero una TBC, bueno, todos los bacilos van a salir por su rama exhalatoria y van a inundar el ambiente y va a haber mayor riesgo de contagio del personal sanitario. Y más allá de esto, la contaminación del equipo y la necesidad de una esterilización al cambiar de paciente. Aquí tenemos otros sensores, esta válvula exhalatoria, esta válvula inspiratoria, esta es la válvula exhalatoria de un equipo Drager, ¿sí? Y aquí podemos ver que tiene, bueno, una trampa de agua y aquí abajo, y tiene también lo que es el sensor de flujo, ¿sí? Este sensor de flujo de hilo caliente, ¿sí? Bueno, este se coloca, la válvula exhalatoria se coloca así frontal y se gira un cuarto de giro en posición de las agujas de reloj, en sentido de las agujas de reloj, ¿sí? Para fijar lo que es este neumotacógrafo. Esta válvula exhalatoria. El sensor de flujo se coloca de frente y se
gira o se introduce hacia adentro, o sea, así se coloca como está aquí de frente y después desde afuera hacia adentro se enclava. Y como este sensor es de hilo caliente, de platino, que mantiene la temperatura, diferentes formas de mantener funcionamiento, ¿no? Para medir los flujos. El anterior, ¿sí?, mide por diferencia de presión 1 y presión 2, ¿sí?, miden los flujos, que estos flujos son los que de manera gráfica están en los equipos, que es el volumen expirado, BT expirado, y también nos sirve para poder en el caso del equipo, en la pantalla de interfaz del usuario, en la gráfica, poder imprimirse lo que son las curvas exhalatorias de flujo. O sea, la parte inspiratoria lo da el volumen que entrega a la máquina, y la parte exhalatoria, que es lo que vuelve, lo miden los neumotacógrafos por este diferencial de presión, y los miden los sensores de flujo, ¿sí?, de hilo de platina en este tipo de equipos. ¿Sí? Es como lo realiza. Bueno, mantiene este hilo de platina, es muy delgado, estos no se esterilizan, a diferencia del otro, este sensor no se esteriliza, mantiene una temperatura elevada, constante. ¿Y cómo miden los flujos? Como cuando los flujos exhalados enfrían a este hilo de platina, lo que hace la máquina es mantener siempre constante esa temperatura, y por su algoritmo lo que logra es a esos cambios de temperatura, o mejor dicho, a la necesidad de ese voltaje para sostener esa temperatura, en su algoritmo miden los flujos. O sea, mayor flujo, mayor necesidad de energía para sostener esa temperatura, y eso en su algoritmo mide la velocidad de los flujos. Aquí tenemos cómo se desarma. Esta es la membrana que yo les comentaba, que en el otro equipo, en la otra válvula desalatoria, la veíamos de otra forma, pero bueno, aquí está, ¿sí? Esa membrana que sostiene la PIP. Aquí tenemos el sensor de flujo. Esto nuevamente se decontamina de paciente en paciente, pero bueno, con la salvedad de que si yo tengo un filtro EPA, evito esa contaminación. Aquí tenemos diferentes tipos de filtros. Este es un filtro electrostático, un filtro muy delgado que, si uno lo ve, tiene una película muy delgado. Esto está constituido con unas fibras con cargas con polaridades diferentes. O sea, que al tener esas polaridades diferentes, cuando pasa el virus, la bacteria, se adhieren a esa membrana y evita que pase. O sea, estos filtros tienen baja resistencia, muy baja. Por ejemplo, aquí es un filtro de Draeger. Draeger no solamente genera como otras casas comerciales, ¿no? Genera los equipos, sino insumos que de primera calidad, ¿no? Entonces aquí tenemos un filtro, como yo les comentaba, electrostático, que tiene baja capacitancia, tiene bajo espacio muerto y una bajísima resistencia. Aquí tenemos otro tipo de filtros mecánicos, ¿sí?, que son láminas de vidrio, de fibra de vidrio plegadas, tiene mayor capacitancia, mayor espacio muerto y una mayor también resistencia, aunque mínima también, pero comparado con el electrostático es mayor. Aquí vemos un filtro EPA, un filtro mecánico con una humidificación activa. Siempre tenemos que tener presente que es importante tener un filtro a la salida, al ingreso del paciente, de la máquina, ¿sí?, porque de esta manera evitamos contaminar la máquina y evitamos contaminar el ambiente. O sea que este filtro es indispensable. Ese filtro tiene que estar. Aquí en la modificación activa, ¿sí? Los equipos tienen un filtro interno que tiene un service que cada 5.000 kilómetros van, se cambia, ¿no? Necesita realizar este service.
la máquina tiene un contador y que aparece en la pantalla cuando tiene que llegar a ir a service. Los equipos vienen todos, el gas viene de las fuentes, no está contaminado. Entonces, lo más importante es este filtro, ¿sí? Porque ya, como vuelvo a repetir, no están contaminados aquí los gases y el equipo tiene un filtro ya previo. Entonces, preferible es este filtro expiratorio. Aquí tenemos un HME, este es un humidificador pasivo, entonces sin filtro. Entonces los gases exhalados que saca el paciente, bueno, van a atrapar el calor y la humedad y van a ser entregados al paciente en una nueva inspiración. O sea que esto muchos lo llaman nariz artificial, HME es intercambiador calor-humedad. Pero como no tiene filtro, no filtra, solamente lo usa como humidificador. Entonces aquí, si no tiene filtro, requiere de un filtro EPA al ingreso, ¿sí? Pero si yo tuviese, por ejemplo, un HME más filtro, ya está, no necesita ese otro filtro más porque los gases se ingresan filtrados y salen también filtrados, ¿sí? Entonces, si yo tengo un HME filtro, no sería necesario colocar un filtro aquí. Importante considerarlo por el tema de compras y todo, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de otras casas comerciales que tienen estos filtros expiratorios, lo tienen al ingreso, que los provee el equipo, que tienen una capacidad para esterilizarse de alrededor de 100 veces. Igualmente los equipos realizan en un control preliminar, realizan miden las resistencias y a partir de una resistencia dice, bueno, dada, hay que cambiarlo porque influye en lo que tenga que ver con la resistencia puntualmente, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que, si le agregamos un filtro más, estamos incrementando resistencia, entonces un poco tendríamos que llevar a reesterilizar entre el paciente y el paciente. Una de las, digamos, contraindicaciones es eso, ¿no? Cuando tenemos equipos que tengan un filtro como este, es el mismo caso, ¿no? Un filtro EPA dentro del propio equipo, ¿no? Que lo provea. Aquí, bueno, si tengo una modificación con este filtro estaríamos bien. Y aquí tenemos un HME, ¿sí? Lo mismo que si tengo un filtro de esta característica, no estaría trabajando, no haría falta tener un HME con filtro, ¿no? O sea, todas estas cosas que estamos hablando tienen que ver puntualmente con las posibilidades que aparecen siempre. Nos tenemos que preguntar cómo sale el aire, cómo ingresa. También un tema re importante que vamos a tratar a lo largo del curso es la humidificación de los gases. Es fundamental acondicionar los gases que administramos, pero también es fundamental filtrarlos y filtrarlos a la salida, ¿sí? En los equipos que son portátiles, y ahora seguimos, un comentario nomás, aquí decimos que estos ventiladores no requerirían, o sea, de manera fundamental, tener un filtro inspiratorio, o sea, que podrían no tenerlo. Si uno lo pone, bueno, dentro, no, a ver, existen comités de infectología en cada lugar que está armado y que tienen sus bases sólidas que lo han trabajado de acuerdo a cierto grado de evidencia. ¿Está bien? Y está muy bien, tiene que ser así. Ahora, y por eso
hay que respetar siempre las normas institucionales en cuanto a todo este tipo de cosas. Pero independientemente de ello, es una también como alternativas esto que yo estoy comentando. Ahora existen equipos, por ejemplo, equipos que son portátiles de transportes, por ejemplo, que no tienen ese filtro interno que yo le comentaba, que tienen un filtro que en la parte posterior, que es, porque los equipos de transporte todos tienen turbina que generan flujos, al menos una oferta de gas, una autonomía de gas, que toman flujo externo, o sea, una turbina que son con una velocidad importante, que da muy buenos resultados. Pero tienen en la parte posterior del equipo, tienen un filtro que es de pelpa, un filtro que es... Y ese tipo de filtro a veces se tapan, a veces están muy sucios, hay que cambiarlo, entonces no tienen una alta eficiencia de filtrado. Estoy en un espacio con mucha polución, con tierra, existen cosas en el aire y se va tapando y puede ir filtrando, no es seguro. Entonces es obligatorio en los equipos de transporte que tienen ese tipo de filtro, que tienen esa turbina, ese caso sí es obligatorio este filtro en la rama inspiratoria. Y por supuesto en la expiratoria también, pero en la inspiratoria, por no contar con un gas filtrado, o con una carencia, con una poca fiabilidad, eso sí requieren filtros. Y aquí tenemos diferentes formas de tubuladuras, ya sea para la pediátrica como adultos, y neonatal por supuesto cambian, con adaptadores universales de 15 milímetros justamente para los tubos. Esto tiene que ver con los espacios muertos. Es muy importante poder identificar qué tipo de tubuladora voy a utilizar para poder realizar todas las pruebas que vamos a ir viendo ahora. Aquí tenemos una tubuladura especial que tiene... así está separada por colores. Esta es la rama inspiratoria, esta es la rama exhalatoria, y tienen, como verán aquí, puertos puntualmente para medir temperatura, gases, exhalados, ¿sí? Y la ventaja que tiene estas tubuladuras es que tiene un cable calefactor. O sea que dentro, aquí podemos ver una que también provee Draeger. Aquí podemos ver unas de las tubuladuras que tiene un cable calefactor que está por dentro de todo lo que es la rama inspiratoria, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con estas tubuladuras? Igual, un comentario nomás, porque esto hay un capítulo específico, pero es importante decir que este cable calefactor mantiene la temperatura desde que sale de la cámara. ¿Sí? Bueno, se utiliza con un equipo servocontrolado, pero volviendo aquí, si esto para conocerlo nomás, hay un equipo que tiene este tipo de tubuladuras, un cable calefactor que en la rama inspiratoria, pero en la rama exhalatoria no tiene. Por lo tanto, si no tiene la rama exhalatoria, para que no llegue humedad al equipo, necesita una trampa de agua. ¿Sí? Entonces, rama inspiratoria, cable calefactor, no condensa el agua, mantiene la temperatura de que sale de la cámara, y la rama exhalatoria, que sí condensa porque no tiene cable calefactor, necesita una trampa de agua que se coloca, así está vertical para la imagen, ¿verdad? Tendría que estar la imagen al revés, para que la trampa de agua tiene que caer vertical, ¿sí? Al horizonte, digamos, ¿no? Para que realmente funcione como trampa de agua. Tenemos también tubuladuras diferentes, esto todo para el armado, ¿sí? Aquí tenemos una tubuladura coaxial,
por ejemplo, vemos que tenemos una rama inspiratoria y la rama exhalatoria. Se ve a la salida que es una sola tubuladura, parecía que es una sola tubuladura, ¿está bien? Pero tiene dentro de la tubuladura, ¿sí? Aquí se ve, dentro de la tubuladura que es más gruesa, está la rama inspiratoria y la rama exhalatoria está hacia afuera. Y esto se utiliza mucho en lo que tiene que ver con anestesia fundamentalmente, porque como los gases de anestesia no salen hacia afuera, sino que imagínense que sean los gases anestésicos, estarían todos durmiendo, el todo, entonces los gases están dentro, se cicla a través de un equipo especial, cayodada, todo por el tema del dióxido de carbono, pero hay un círculo que no sale. Entonces, una manera de humidificar los gases, una manera de calentar los gases, es que los gases exhalados salen a través, o sea, envuelven a los gases inspirados, o sea, envuelven aquí, por ejemplo, los gases exhalados envuelven a los gases inspirados y de alguna manera calientan, van manteniendo el calor de los gases dentro de, o sea, por estos gases propios de calor del paciente, ¿no? Y aquí en la parte exhalatoria, ¿sí?, se juntan con una rama única al puerto exhalatorio. Bueno, humidificación activa y humidificación pasiva. Esto es importante colocarlo. Si armamos un equipo con humidificación activa, tiene que estar el volumen de agua destilada al máximo, porque la máquina, cuando uno coloca una ventilación activa, sabe que utiliza estos sistemas y la máquina calcula el volumen, sabe el volumen. Recuerden que a mayor temperatura el volumen se expande, ¿sí? Y entonces la máquina toma en cuenta eso para administrar el volumen justo, el volumen corriente que hemos programado. Entonces, es fundamentalmente, y es más, también que esté lleno, porque ese volumen, cuando uno lo hace después, lo llena después, también modifican los volúmenes que entrega la máquina, porque hizo el cálculo, en el cálculo que hizo, tuvo en cuenta principalmente que estaba llena y no lo estaba. Le agregamos volumen, generan un volumen mayor, ¿no?, que le va a llegar al paciente, y no el que programamos. Un tema central que tiene que ver con el control preliminar. Los equipos realizan un control preliminar, ¿sí? Todos los equipos realizan un control preliminar. Algunos uno puede pasar. Yo decimos, bueno, hacemos un control corto, o sea, breve. Bueno, hacen puntualmente las pruebas de barómetros y se evitan todo lo que sea en la parte electrónica, que genera quizás pasar muchas. O sea, ¿se puede hacer? Sí. ¿Es conveniente? Y es mejor hacer todo, tener tiempo para hacer todo, hacer todas las pruebas. Algunos equipos pueden demorar 2, 3, 5 minutos, todas. Bueno, se deben realizar. Es muy importante para la seguridad del paciente, también por un tema legal, porque los equipos tienen memoria y entonces saben cuándo se realizó la prueba y si pasó todas las pruebas. Ahora puede suceder que un paciente fallezca por una lesión que puede ser atribuible a la máquina, y que el perito, que el juez pida a la máquina que se ventile al paciente porque hay una demanda, y que lleven la máquina y que pueda verificar que no se hizo la prueba inicial de la ventilación mecánica, que esa prueba quizás está hecha hace un mes atrás y que pasaron varios pacientes y puede tener también un problema legal, el personal que trabajó y que no realizó la prueba, independientemente de que tiene que hacerse un tema de seguridad, ¿no? Entonces, hay un control preliminar que se hace de manera automática, ¿sí? No hay interferencia más allá de que uno
empiece con las pruebas y lo hace, ¿sí? Inicialmente cuando uno enciende el equipo y todo lo que es el encendido electrónico. Es más, algunos equipos suena una alarma que es visible y que antes de que aparezca, por ejemplo, en la pantalla gráfica del usuario, antes de que aparezca la marca, por ejemplo, la marca comercial del equipo, ya con esa alarma que suena al encenderlo, ya están verificando todo lo que es un circuito, parte del circuito electrónico. Y después tenemos diferentes pruebas para realizar. Pruebas de barómetro, o sea, de presión, de suministro de gases, de fugas internas. Son pruebas que se van haciendo de manera paulatina, ¿sí? De traductor de presión, que tiene que ver con las presiones que administran, que miden, las válvulas de seguridad, que tiene que ver con pues cosas que hacen, que tienen límites de presión máxima para abrir, para en caso de que no generen riesgo de cuando por alguna razón se incrementen las presiones y que falle, ¿no? El equipo se libera, se abren las válvulas como para que no generen esos riesgos de lesión por sobrepresión, ¿sí? Pero también esa válvula de seguridad tienen la jerarquía de poder, ante ausencia. A ver, la máquina es un equipo mecánico, ¿no? Y que produce, digamos, puede fallar. Se puede fallar por muchas razones. Puede quedarse sin energía eléctrica o sin fuente de gases y no puede ciclar más. Sí, sin energía eléctrica y sin batería se para, ¿sí? Y entonces se abre esa válvula de seguridad para que el paciente, en caso de que necesite respirar y pueda hacerlo, pueda respirar a través de esa válvula de seguridad. O sea, a ver, no lo va a apoyar, la máquina no lo va a apoyar, pero sí le permite que aún estando conectado, el paciente pueda respirar aire ambiente. Célula de sensor de oxígeno, ¿sí? Es importante, o sea, la célula se cambia, es un consumible químico que se agota, puede durar 1 o 2 años de acuerdo a los tiempos de uso. Hay también una célula electrónica que ya no tiene cambio. El traductor de flujo, esto también es parte del chequeo que se va realizando, si el estado de batería, si hay que cambiar la batería o no. Y después estos son todos pasos que vamos a ir dando o que va pidiendo la máquina, o sea, va dentro de su pantalla, nos va indicando qué cosas va haciendo y qué cosas va pasando o no, si tenemos que repetir o no, si pasó la prueba o no, y vamos a llegar a esto del circuito de paciente. Y en el circuito de paciente es un tema central también, que lo tenemos que realizar siempre antes de ventilar. ¿Y qué medimos en este circuito de paciente? Se mide la estanqueidad, que tiene que ver con que no haya fugas, que es un sistema estanco. Cuando yo cruzo la I, que ahora lo vamos a hacer, es un sistema estanco. Entonces, si hay una fuga, la máquina no solamente va a decir que hay fuga, sino que va a medir la cantidad de fuga que hay. Hay fugas que son tolerables y hay fugas que no son tolerables, ¿sí? Volumen compresible, tenemos que tiene que ver con la capacidad de distensibilidad de la tubuladura. La tubuladura no es rígida como esas tubuladuras que son para equipos de alta frecuencia, son distensibles. Entonces, si se distiende más, atrapa más aire dentro de la tubuladura que no le llega al paciente.
entonces mide la o volumen compresible o de distensividad para justamente ese cálculo poder sumarlo a los volúmenes que entrega la máquina. Y la resistencia de la tubuladura, veamos cómo lo hace. Aquí. Esta es la tubuladura, ¿sí?, conectada a la máquina, ¿sí? Tenemos que un flujo inspiratorio, ¿sí?, que es el que va a entregar la máquina. Cuando yo ocluyo la I, aquí estoy ocluyendo la I, ¿sí?, con este flujo inspiratorio, ¿qué hace? Distiende la tubuladura. Esa distensibilidad, o sea, aquí está, al ocluir la I, genera una resistencia. ¿A cuál? ¿A qué cosa? Al paso del flujo. Entonces la tubuladura se distiende. Y entonces la máquina calcula, dice, bueno, lo normal es que se distienda que se distienda y que atrape, si se distiende, atrapa volumen, ¿sí? Lo normal es que entre 1, 1,5, 3, 4, hasta 5 mililitros, estas son muy distensibles, que realmente ya en el mercado no existen. Uno se busca que los materiales sean menos distensibles para generar menos distorsión en cuanto a lo que es la ventilación. ¿Sí? Aquí tenemos entonces entonces la máquina lo mide, ¿sí?, ese volumen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tubuladura que, perdón, aquí no me sale la banderita argentina, perdón, ahí está saliendo. La tenía acá, yo siempre la pongo, es más, ahora sí, ahí está, ahí me gusta. Yo en Argentina, cuando hacemos esto desde la distancia, yo tengo atrás siempre una banderita de Argentina, de Perú, o de acuerdo donde yo esté, la pongo, ¿no? Y acá mire, aquí la tenía y no. Ahí está, ahí me gusta más. Bueno, bien, me siento más cómodo, ¿no? Más en familia. Aunque aquí me tratan muy bien, me gusta también saber reconocer mi origen. Y bien, entonces supongamos que tengo una tubuladura que se distiende a una presión, distiende la tubuladura, y esa distensión atrapa un volumen de aire. Supongamos que por cada que sea una tubuladura medianamente distensible, bastante distensible, que atrape ese volumen compresible, que sea 3 mililitros por centímetro. Un ejemplo, 3 mililitros por centímetro. Y tengo una resistencia en la vía aérea de 30 centímetros. Ventilando al paciente, supongamos que estoy ventilando al paciente y tengo una resistencia, una presión pico de 30 centímetros. Si por cada centímetro se distiende 3 mililitros, o sea, atrapa 3 mililitros, a 30 son 30 por 3, 90 mililitros. O sea que 90 mililitros en una resistencia de 30 centímetros se va a mantener en la tubuladura, que no le va a llegar al paciente 90 mililitros. Y esto, como yo les comentaba antes, ¿no?, esto va a repercutir en el volumen corriente que administro y en el volumen minuto. Y en la gasometría, en el incremento del CO2. Y entonces, esto la máquina más allá de calcular, lo compensa. ¿Está bien? Entonces, independientemente de presiones que hayan, la máquina va compensando de acuerdo a este volumen compresible que hemos realizado de manera inicial. En otros tiempos, ahora yo ya no lo he visto, se utilizaban tubuladuras pequeñas para no contaminar, entonces tenían los equipos todos preparados para funcionar. Y entonces utilizaban tubuladoras pequeñas o diferentes, pequeñas, porque las recortaban para ser más prácticos y para realizar todas las pruebas. Ahora imagínense que esa tubadura pequeña no nos serviría para generar este tipo de resultados, puntualmente como esta
adaptación o esta respuesta a ese volumen compresible de la máquina, no sería capaz. Por eso es muy importante realizar las pruebas iniciales con las tubuladuras que vamos a trabajar. Y bueno, ya estamos con esto, ya estamos listos para dar inicio a la ventilación y por supuesto también a las preguntas. ¿Sí? Podemos generar, voy a dejar de compartir. Y bueno, y estamos a ahí me estoy viendo más grande. No sé si pasó por filtro esto antes o no. Bueno, pregunta, estamos dispuestos ahora sí a las preguntas si tenemos preguntas con esto que hemos visto. Como yo les comentaba, se va a volver a repetir. Por ejemplo, cuando hablemos de todo lo que es la parte de humidificación, vamos a trabajar la humidificación activa y pasiva. Cuando veamos la parte de las mediciones, de las presiones, como hablamos de la ecuación de movimiento, lo vamos a trabajar de manera práctica, con ejercicio, para saber dónde está el problema, para poder interpretarlo en la máquina, para poder resolver, para utilizar ecuaciones, para decir, bueno, que no fuesen de manera empírica, sino podemos ajustar la FiO2 de acuerdo a una gasometría, ajustar la frecuencia respiratoria de acuerdo a la PCO2. Tenemos mucho trabajo. Hemos generado un curso de manera inicial, porque es un curso inicial, no es de avanzada, inicial, pero con una fortaleza de contenidos que creemos que van a impactar en los cuidados y en la práctica profesional que hagamos. Preguntas, lo pueden hacer, se puede habilitar el micrófono, ¿verdad? Para poder hacerlas. ¿Sí se puede hacer? Sí. ¿O no? Sí, licenciado Claudio. Sí. A ver, estimados participantes, si tienen alguna duda o alguna consulta que desean que el licenciado Claudio pueda resolverlo, ¿sí? Estamos disponibles para que ustedes puedan de repente responder o hacer sus preguntas por el chat, o en este caso hacer las preguntas levantando la manito en la parte de abajo. Igual las dudas que queden, independientemente de esto, la idea es que se vayan con la menor cantidad de dudas. Es importante, yo siempre digo, ¿no?, que en un curso es importante generar muchas certezas, pero también ampliar las dudas. ¿Qué dudas? Lo que sé que voy a empezar a darme cuenta que me falta para hacer algo todavía más profundo, ¿no? Entonces, de todas formas, tenemos 3 días. Tenemos en la parte presencial para poder hacerla de manera presencial, podemos trabajar también con los chats y ver la cantidad de dudas que tengan, y si no podemos responderlas ahora, podemos responderlas en algún lugar ¿sí? Sí, ya estamos con el tiempo, sí, perfecto. Y ¿cuál es la importancia de esta? Bien. ¿Cuál es la importancia del trigger en el manejo del paciente con tubo orotraqueal? Es fundamental, Doris. Sí, es fundamental eso. El trigger es ahora cuando veamos, igual yo te voy a responder esto, cuando veamos hoy, dentro de unas horas, veamos el modo ventilatorio control de volumen, mandatorio continuo control de volumen, vamos a ir viendo cómo es que realiza cómo funciona el trigger por flujo, cómo funciona el trigger por presión, lo vamos a ver en esquema, ¿está bien? De todas formas,
es re importante el trigger. ¿Por qué? Pues supongamos que, un poco para responderte ahora y no dejarnos para adelante, no te quiero responder, siempre quiero responder. Pero antes, como el tema de la complacencia y todo requiere un poco más, y ahora podemos ver con fórmulas y todo mejor. Pero el trigger es disparo. ¿Disparo de qué? De la máquina. Producto, ¿por qué? ¿De qué? De un esfuerzo inspiratorio. O sea que el paciente realiza un esfuerzo inspiratorio y la máquina lo detecta que el paciente quiere respirar. ¿Cómo lo hace? ¿Por presión o por flujo? De acuerdo al modo como esté programado la máquina. Pero hay un umbral. El umbral es el grado de sensibilidad. Cuando este umbral es más alto, el paciente tiene que hacer más esfuerzo para alcanzarlo. Si yo tengo un tubo, está conectado con el tubo, y si el trigger es por presión, el paciente tiene que hacer un esfuerzo expiratorio y la máquina detecta, de acuerdo al umbral de trigger, detecta, por ejemplo, que el paciente quiere respirar y responde con una asistencia. ¿Está bien? Ahora, si ese umbral es más alto, va a tener que hacer el paciente más fuerte. Si es más bajo, apenas hace un pequeño esfuerzo, la máquina no asiste. Cuando el número, la unidad, o sea, cuando está más cerca de la unidad, el número, cuando está más cerca, es más sensible porque tiene más, el umbral es más bajo. Cuando a la medida que se aumenta el número, el umbral es más alto y el paciente tiene que hacer más esfuerzo para que la máquina no asiste. Claro, por eso muchas veces hay asincronías de disparos, o sea, de trigger, de disparo, porque el umbral está tan alto para el esfuerzo del paciente. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante. Entonces hay que colocar el trigger lo más bajo posible, lo más cerca posible al esfuerzo del paciente, ¿sí? Y evitar claramente lo que se llama el autotrigger, el autodisparo. Muchas veces se producen disparos y no por esfuerzo del paciente, sino porque existen en las tubuladuras líquido, agua, muchas veces por tan sensible, tan al límite y por la frecuencia cardíaca, muchas veces hace que, o por los ruidos en el sistema de tubuladuras, hace que se produzcan disparos por fugas. Muchas veces en los triggers por flujo, si hay una misma fuga, la máquina interpreta que esa fuga, el paciente quiere respirar y hay autodisparos, incremento de la frecuencia respiratoria y no tiene que ver con los esfuerzos del paciente ni sus necesidades, sino tiene que ver con artefactos externos. Entonces, a tu pregunta, la importancia de trigger es fundamental, genera asincronías de disparos, ya sea por autotrigger, por disparos inefectivos, por esfuerzos excesivos, cuando no está fijado el trigger de manera adecuada. De igual, ahora vamos a ver en la parte de volumen, vamos a ver cómo funciona este tema de los triggers. Después había otra consulta. Buenos días, mi consulta es que algunos ventiladores tienen sus compresores externos y otros no. Sí, exactamente. Algunos ventiladores vienen con un compresor que se coloca abajo, que es un motor que comprime el aire ambiente, que en realidad el compresor lo podríamos generar, cualquier equipo se podría colocar un compresor y se le coloca de ese compresor a la entrada del aire comprimido, ¿no? Mejor dicho, de la parte posterior, porque siempre van conectados una tubuladura una manguera a la parte posterior del equipo donde ingresa el aire comprimido. Bueno, todos los equipos se puede agregar un compresor mientras tenga la base, o sea, agrega una base y tiene autonomía neumática, pero no todos los equipos tienen turbina, o sea, algunos para tener turbina ya viene constitutivo en el equipo, ¿no? Son diferentes, son autonomía neumática los dos, pero el compresor se le puede agregar a todos los equipos. La turbina viene con equipos específicos. Aquí hay otra pregunta. Mary dice, ¿cómo sé qué modo ventilatorio es adecuado para mi paciente y cómo detecto una sincronía ventilador-paciente? Bueno,
una cosa re importante. Dentro de todos los modos ventilatorios que hablábamos y que decíamos que son 45 específicos de los 200 y tantos había en el mercado, de los equipos, de 30 equipos. Los modos que también hubo un estudio, ya hace, yo creo que más de 10 años, que he leído uno, y no podía dar del nombre porque no lo recuerdo, pero sí que es un estudio muy importante que el resultado de eso, la pregunta era, ¿cuántos de los modos ventilatorios que tienen son los que usan? Y el 90% de todas las terapias del mundo utilizaban en ventilación mandatoria continua control de volumen. Y el 80, 75, 80, el de presión, en ventilación mandatoria continua, control de presión. Mucho más de volumen que de presión, pero de los modos básicos. Entonces uno dice, pero ¿cómo es? Claro, porque esto de desconocimiento técnico, diferentes nombres, tener riesgo de que no saber cómo utilizarlo, programarlo de manera específica, hay muchas razones por las cuales los equipos tienen muchos modos y no se utilizan porque no se conocen. La idea es conocer las bondades de los modos para poder utilizar, para saber qué le va mejor a cada uno. ¿Sí? Eso es re importante. Y después el tema de las asincronías. El tema, hoy, digamos, no hoy, yo no sé, dentro del programa tenemos también una clase específica de asincronías. ¿Sí? Tenemos muchísimo para hablar de asincronías. Y es más, existen lo que se llaman índices de asincronía, que tienen que ver con ¿qué es un índice? Es una medición. ¿Y qué me marca la medición? ¿Para qué me sirve? Para reconocer cosas. ¿Sí? Entonces, el índice de asincronía por ejemplo, mide cuántas asincronías existen en un minuto. Entonces, toma en cuenta la frecuencia respiratoria, ¿sí?, que tiene el paciente y cuántas asincronías existen dentro de ese minuto. Si son más, por ejemplo, una frecuencia de 20 y son 2 asincronías, estamos hablando de el 10%. Si son igual o mayor al 10% de las asincronías en un minuto, en cuanto a esa frecuencia respiratoria, estamos diciendo de que es un paciente que tiene asincronías que generan, son importantes y que genera un mayor tiempo en la ventilación, mayor riesgo de la muerte y mortalidad, o sea, de acuerdo al índice de asincronía. ¿Está bien? Ahora, asincronía tenemos muchísimas. Tenemos asincronía de disparo, asincronía de flujo, asincronía de ciclado, de expiratoria, o sea, y cada una de ellas tiene muchísimas, porque, bueno, no quiero ahondar en eso porque es va a haber una parte específica de esa, pero tenemos muchísimas. Lo que sí yo recomiendo es que cuando estemos yo lo he hecho siempre, ahora ya tanto no, porque bueno, ya algunas veces inclusive sí, es tomar una imagen de la pantalla y poder de manera posterior a estar ventilando al paciente, poder identificar esa sincronía, ¿sí? Porque de manera dinámica por ahí no tengo la posibilidad, me falta entrenamiento en el ojo, a nivel ¿no?, visual, y entonces es importante, si yo tengo una imagen, poder decir, este disparo es inefectivo, este ciclado es tardío o prematuro, este es doble ciclado, tengo que modificar, no sé, X cosas, justamente porque estoy viendo situaciones quizás de atrapamiento, de fugas, y que por ahí se me pierden o no ha sido a identificar, pero con una imagen estática puedo ir en la búsqueda de la bibliografía, preguntar a otro profesional que está más experto para poder saber qué tipo de asincronía y cuál y cómo la resuelvo. ¿Está bien? Entonces, esto te lo dejamos para
la parte de asincronía para otra parte del curso que vamos a dar, y también vamos a ir viendo en el taller algunas, mientras estamos ventilando, se pueden observar. Sí. Muchas gracias, licenciado Claudio. Le comento, tenemos una pregunta a través de nuestras redes sociales, una de ellas es de YouTube, y nos consulta, la válvula expiratoria y la válvula inspiratoria, ¿ambos tienen las membranas las que están proximales al ventilador? A ¿Le ver, repito la sí, pregunta? sí, yo creo que entendí. Sí, entendí. Esa membrana que yo les comentaba, que eso está solamente esa membrana en la válvula exhalatoria. ¿Sí? Solamente la membrana en la válvula exhalatoria. Algunos equipos que tienen válvulas flotantes que generan, por ejemplo, la gran mayoría de los equipos tienen la válvula inspiratoria, genera el flujo y la administra. Y la válvula exhalatoria es justamente esa, con esa característica, sí que es única y que hace que mantenga justamente la PIP. O sea, en la válvula exhalatoria. ¿Sí? Existen equipos con válvulas flotantes, ¿sí? Específicas que generan un movimiento valvular para que el paciente pueda, por ejemplo, genera diferentes respuestas. Si el paciente tose, que se abra y que no incremente la presión en la vía aérea, ¿sí? Que permitan diferentes flujos. Pero en líneas generales, digamos, la válvula en la válvula exhalatoria tiene esa membrana que yo les mostré. No la tiene en la válvula inspiratoria, la tiene en la válvula exhalatoria. ¿Hay otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. ¿Alguna duda que tengan para poder responderle el licenciado Claudio? Bueno, tú me dices. Perfecto. Licenciado Claudio, gracias por estas esas dos ponencias que nos ha brindado el día de hoy. Todavía tenemos uno pendiente, así que para comentarles que ha habido un cambio en el tema de la ponencia. Teníamos programado la ponencia con el licenciado Claudio para la última hora, ¿sí? Pero lo vamos a extender de 1 a 2 de la tarde. Por ello, también quiero comentarle un poquito, estimados participantes, que vamos a cambiar el horario de refrigerio, que va a ser de 2 a 3 de la tarde, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente ponencia, con la tercera ponencia, ¿sí? Permíteme un momento.